tema para estudiar, y que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero antes de ver el tema que lleva por título Por los siglos perpetuos, los voy a invitar a ustedes y a los que están en las redes sociales a que inclinen su rostro y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has acompañado y nos das el privilegio de reunirnos en tu nombre, en tu casa, para estudiar una porción de tu palabra. Invocamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que sea Él quien dirija todo lo que se diga y se haga. Bendícenos así como estamos, Señor, y también perdona nuestras faltas y pecados. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente agradecemos a Dios y agradecemos por la compañía que vamos a tener hoy para estudiar de nuestro hermano Pastor Héctor. Amén, gracias. Y bueno, mi nombre es Josué. Interesantemente, para muchos quizás sea un poco complicado entender el asunto del pecado, pero sin embargo, hay una ilustración muy apropiada para el tiempo que estamos viviendo, y es refiriéndose al asunto de los virus. Todo el mundo en esta época oye hablar de virus y sabe que es algo microscópico, ni se ve un virus, pero entra en el cuerpo, empieza a multiplicarse, primero uno, según se va multiplicando el virus, uno empieza a sentirse un poquito mal, y cuando viene a ver tiene fiebre, y un poquito más refiriéndose específicamente a este virus que tanto nos ha golpeado durante este año. Cuando te das cuenta, te está faltando el aire. Y hay que ser hospitalizado de emergencia. Y emergencia, y el hombre de mar en peor, a punto que a veces muere. De la misma manera, invisible, el pecado entró en el ser humano. Todo, cuando Dios lo terminó, todo era perfecto en gran manera, pero por desobediencia de Satanás, inculcó esa desobediencia y esa duda hacia la palabra, hacia la ley de Dios, que se transfirió a los hombres. En este caso, Eva desobedeció y entró el pecado en el ser humano. Como un virus, invisible. De momento no sintió nada. No ha pasado nada, pero empezó el virus a hacer su efecto. Y cuando nos referimos a la Biblia, en ese término, la Biblia te da una relación de textos bíblicos. Sí, donde el pecado comienza a obrar en forma progresiva. No es que el pecado fue de la noche a la mañana. Empezó poco a poco y todo se trastocó, porque no solamente el ser humano fue afectado, sino que fue afectada la naturaleza y fue afectados los animales, porque los animales, de ser herbívoros, se transformaron en carnívoros. Los árboles no tenían espinas, y muchos de los árboles que vemos hoy le surgieron espinas. Eso como una manifestación del pecado. Y mire, para los seres humanos a veces, un poco incrédulos, nos cuesta trabajo entender esto. Pero se lo voy a poner en el mismo contexto del virus. Hay personas que cuando entra el virus, un poco tiempo después, con determinados virus les sale una erupción en la piel. ¿Quién puede negar que de las consecuencias del pecado, para defenderse de los efectos del pecado de cierta manera en la tierra, a los árboles, a las plantas haya empezado a salir la espina que no tenían antes? Exacto. Y el clima también se trastocó, porque antes el planeta tenía una sola temperatura. La capa de ozono, arriba de la capa de ozono había una capa de agua. Entonces eso hacía que ese agua se entibiara por los rayos del sol, y todo el planeta tenía la misma temperatura. Pero hoy encontramos que el clima es diferente en la región que uno se encuentre. En estos momentos aquí hace mucho calor, pero hay otros lugares donde hace mucho frío. Y en algunos lugares hay verdes, árboles y hierba, en otros lugares desierto, roca y arena. Sí, pastor, y a partir del diluvio
empezaron a haber estaciones en la tierra, otoño, primavera, verano, invierno, que antiguamente era un clima Que no estable. era. Yo quiero compartir desde un punto de vista bíblico, como lo expresa la Biblia de una manera sintetizada, cómo el pecado fue en aumento, cómo las consecuencias de este virus, que es pecado para los seres humanos, empezó a ocasionar cosas en el actuar del hombre. Por ejemplo, mira, si empezamos con Génesis 3:6, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría, y luego comió ella y le dio a su esposo. Un poquito más adelante, cuando comen, entonces aparece una nueva reacción en los seres humanos. Me estoy refiriendo a Génesis 3, del 11 al 13, que dice, el hombre tuvo miedo, se dio cuenta que estaba desnudo, Y se escondió de se Dios. escondió y empieza a culpar al otro. Le dice, no, la mujer que me diste. La mujer dice, no, la serpiente que creaste fue la que me engañó. Ya empieza a surgir la mentira, la duda, la desconfianza, la acusación. Y, Todo iba y muy finalmente culpan a Dios mismo, porque la mujer que tú me diste, bien. le dicen a Imagínate, Dios. la cosa sigue transitando y ya en Génesis 4:5 dice que Caín puso mala cara, se enojó, se puso en desacuerdo con lo que Dios había dicho. A tal punto llegó esa acción que invitó a su hermano a ver a salir al campo y lo mató. Ya empiezan las primeras muertes entre personas. Un poco más adelante, en Génesis 4 dice Lamec. que Lamec tuvo 2 mujeres. Ya el Señor había dicho que era un hombre y una mujer, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola. Y entonces entra una justificación humana que, si usted se fija, en la mayoría de las películas de acción, para poder justificar toda esta matanza y esta destrucción que hace el héroe de la película, lo justifican bajo una acción de venganza. Primero le hicieron y eso le da pie para que él entonces empiece a destruir. Dice Lamec, le dijo a sus esposas, he matado a un hombre porque me hirió, y he matado a un muchacho porque me golpeó. Y si a Caín lo vengaron, había que vengarlo, a mí yo me voy a vengar de todo el que me haga algo. Y eso, el hombre ha ido, el pecado ha ido deteriorando la condición humana, y hoy por hoy, bajo la justificación de la venganza, la matanza, las acciones violentas, cualquier cosa se tolera. Pero no es el plan de Dios. Dios dijo, oye, si hay algún tipo de disgusto con alguien, conversa y perdónense uno al otro, no vénganse. Entonces, Sí. el pecado fue haciendo toda esa acción. Y básicamente lo que hace el pecado es separarse el hombre de Dios. De Dios y de esa línea Y santa y beneficiosa que Dios Exacto. trazó Y para él. esa separación hace que el hombre se pierda y haga lo que a él le parezca correcto. A Lamec le pareció correcto matar ¿A que lo por hirió? venganza. Tener más de una mujer en contra de la ley de Dios, que era una sola. Es decir, él introdujo lo que se llama hoy poligamia. Y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. La separación de Dios es el pecado. Y el pecado, perdone, el pecado fue llevando a un círculo degradante cada vez mayor, a punto que Dios dijo, mira, no puedo seguir lidiando con la condición humana. Tengo que terminar. Sí. Esto hay que pararlo de alguna manera. Aquí en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Es increíble, desde que se levantaban hasta que se acostaban, todas las horas pensando en hacer daño, en hacer mal. El versículo 11 del mismo capítulo 6 de Génesis dice que y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Increíble. Terrible. Pero lo interesante es que el Señor siempre tuvo un remanente. Amén. Siempre hubo un grupo de personas que se mantuvieron bajo los estatutos de Dios, bajo la ley de Dios,
creyéndole a la palabra de Dios y viviendo conforme a su santa y divina voluntad. Por eso nosotros leemos también en el versículo 9 del capítulo 6. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Exacto, donde dice que Noé halló gracia en Dios y entonces era perfecto, caminó con Dios y era un varón justo. Entonces vamos a analizar un poquito esto, ¿qué está diciendo aquí Dios a través de su palabra? Era perfecto, es decir, cuando nosotros entendemos que era perfecto, ¿no tenía pecados o sí tenía pecados? El virus cuando contagió del pecado, cuando contagió a Eva y a Adán, contagió toda la humanidad. De hecho, hablamos ya que hasta los animales, hasta las plantas, la existencia, el la clima, naturaleza, todo cambió. Todo fue afectado. Aquí nosotros tenemos que entender que la perfección que Dios quiere en nosotros, ahora, en el hombre y en la mujer, es la dependencia de Él. Que nosotros por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo, no podemos resolver nada. Pero si lo hacemos en el nombre de Cristo, sí lo podemos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él también lo dice allí en Juan 15, que separado de mí. ¿Cuántas cosas puede hacer el hombre y la mujer? Dice que no puede hacer nada. O sea, ahí está la perfección del hombre y de la mujer, que sentir la necesidad de Dios y vivir en dependencia de Dios y caminar con Dios como Noé caminó con Dios. Mira, el Señor ha dotado a su plan de salvación es para todos en esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todos puedan ser salvos. Y el Espíritu Santo se encarga de hablarle a todos en el mundo entero. Está establecido qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. ¿Y qué es lo que hacía Noé? Luchando, se daba cuenta, como se daban cuenta los demás, que le agradaba a Dios y que no. Y trataba de andar por la senda de lo que era agradable a Dios. Con tendencias, con deseos a veces quizás, o tentaciones hacia lo malo, como todos los seres humanos, pero decidía aceptar a Dios y el plan de Dios como su salvación, y Dios halló gracia. Era un varón justo, porque Dios es justicia nuestra, como dice ahí Jeremías 33:16. La perfección no era que no tuviera tendencias, que no viviera en este mundo y que no estuviera expuesto a las tentaciones y es que a pesar de todas estas cosas veía dónde estaban los problemas y se aferraba de Dios. Decía, Señor, ayúdame, acepto tu plan, creo en ti. Y entonces Dios obra en nosotros el querer y el hacer, como dice la palabra de Dios. Lo que tenemos que entender es que cuando el pecado entró, el hombre se separa de Dios. Ya no puede estar ante su presencia. Entonces, en ese aspecto, el Señor tiene que crear una forma indirecta de comunicación con el hombre, y entonces lo que hace es crear el pacto. Hace un pacto con Noé. Hace un pacto con Noé. Y ahí aparece por primera vez en la palabra de Dios la palabra gracia, aunque el Señor aplica su gracia ya desde de la misma caída. Aplicó la gracia para poder salvar a Adán y a Eva, porque había una sentencia que Dios le había dictado a la primera pareja. El día que comiera de ese árbol que realmente comió, moriría. Pero por la gracia y por el amor de Dios, Dios puso un sustituto y murió el sustituto en lugar de morir Adán y Eva. Por eso Adán y Eva no murieron y por eso nosotros existimos. Porque si Dios hubiese matado en ese mismo día a Adán y Eva, toda la descendencia no hubiese existido y tampoco nosotros, porque nosotros descendemos de la primera pareja.
Entonces Dios establece un pacto y lo establece con Noé porque, como recién dijimos, encuentra en Noé un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que camina con Dios. Un hombre que ve a simple vista lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que es agradable y desagradable a Dios y decide andar por la parte que Dios le agrada. Y pastor, me gustaría recalcar a todos los que están aquí, a todos los que nos ven en cualquier lugar, el plan de Dios es salvación. Así es. El objetivo de Dios es salvación. Dio a su Hijo para que toda aquella humanidad creada, todo este mundo creado, fuera salvo, todos, sin diferencia. Solamente, el pacto también es para todos, cada uno de los presentes. Solamente es levantar la mano y decir, Señor, quiero estar contigo. Solamente Él empieza a orar. En Juan 3:17, porque el versículo que tú estás haciendo alusión es Juan 3:16, pero el Juan 3:17 dice que el Padre envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo a través de la sustitución de Cristo en la muerte que nos tocaba a nosotros. Entonces, tiene que haber un convenio, tiene que haber un pacto con el Señor. Y eso es lo que el Señor hizo con Noé, y ahí lo leemos en Génesis 3, 6, 18, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios manda hacer un arca porque la maldad era tanta en la tierra que el Señor decide raer, exterminar la raza humana, incluso los animales y las aves de la faz de la tierra, porque la contaminación era muy severa, era de continuo el mal estaba extendido. Pero como halló gracia en Noé y su familia, entonces hace el pacto con Noé. Eso no significa que eran 8 personas nada más. Sí, las que entraron al arca eran 8 personas, pero Dios le dio 120 años para construir el arca. Así que en esos 120 años, Noé estaba dando el mensaje de salvación al mundo de su tiempo. Y habían personas, si nosotros leemos el capítulo del diluvio en Historia de los Patriarcas y Profetas, habían personas como Matusalén, los hijos de Matusalén y otras personas que incluso ayudaron a Noé a construir el arca. Y esas personas estaban convencidas de que realmente Dios había dicho que iba a llover, algo que no se conocía en aquel tiempo, y creían en la palabra de Dios, pero murieron antes. Por ejemplo, Matusalén murió, que era el abuelo de Noé, murió el mismo año en que se produjo el diluvio. Haciendo un conteo en Génesis de los años de las distintas generaciones, habían pasado ya más de 1600 años cuando se produjo el diluvio y Noé murió en el año del diluvio. Matusalén. Sí, cómo no. Voy a traducirlo porque las que están en línea no lo escucharon. El hermano dice que a través de los siglos el Señor ha tenido un remanente fiel que se llama un grupo, sí. De personas que ha mantenido su parte. Exacto. Entonces, Noé con su familia nos introduce a la idea correcta del remanente de Dios, de la simiente santa que Dios define allí en Génesis 3:15, cuando le habla a la serpiente, y allí el Señor define 2 simientes. La simiente santa, que son los descendientes de la mujer, y la mujer está representando ahí la iglesia o el pueblo de Dios, y los descendientes de la serpiente, que representa a Satanás, al diablo, la serpiente antigua, dice Apocalipsis, en cuanto a Satanás. 2 simientes. Entonces, Noé y su familia halló gracia en el Señor. Pero básicamente quien halló gracia fue Noé. Y aquí quiero decir algo muy importante.
por la gracia que Dios halló en Noé, se extendió a su familia. Entonces, nosotros como líderes de una familia, el padre o la madre de una familia, si nosotros perseveramos en el Señor, si perseveramos en Cristo Jesús, aunque se desplomen los cielos, la bendición que recibimos de Dios se va a extender a nuestra familia. Pero nosotros tenemos que poner nuestra familia en oración, en las manos del Señor, para que esa bendición se extienda también a nuestros familiares. Nuestra familia vea nuestra relación con Dios y ellos se van a ir meando, se van a ir impregnando de esa relación. Van a querer hacerlo, van a querer sentirlo y decididamente nuestra familia va a formar parte, va a disfrutar de esa salvación que puso Dios en cada uno de nosotros. El diluvio llega un momento por la maldad que seguía en aquellos que no quisieron aceptar a Dios. La batería está muy baja. Bueno, entonces llega un momento en que aquellos que no quisieron aceptar la salvación de Dios, viene el diluvio. Y después del diluvio, que todo fue destruido, menos aquellos que aceptaron el pacto y que confiaron en Dios, hay una señal. Dios da una señal de que eso no iba a volver a ocurrir. Sí, pero antes de eso yo quisiera agregar un detalle muy importante. Cuando Noé predicó, y Noé fue por una temporada, fueron 120 años que Noé predicó que venía el diluvio, que iba a llover, algo que no existía hasta ese momento, porque como habíamos dicho, había una capa de agua en la estratosfera que esa capa de agua se entibiaba completa y daba la misma temperatura a todo el planeta. Entonces había un vapor de agua que subía del suelo y regaba las plantas. Así que nunca habían visto lo que era llover como nosotros ahora sí conocemos lo que es la lluvia. Y no creían. Y Noé predicó 120 años. Y la gente se burlaba, no creía, pero finalmente el diluvio vino. Y se salvaron los que entraron en el arca. Imagínense que los animales fueron más obedientes que los hombres, porque los animales sí entraron al arca. Ahora nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo, vengo pronto. Este mundo se va a acabar, porque otra vez está sucediendo lo que sucedió en Noé. Si vamos al Mateo 24, vamos a leer que en la venida del Señor va a ser similar a los días de Noé. La gente va a estar afanada en otras cosas, en seguir viviendo, en comprando, en vendiendo. No quiere decir que eso esté mal. Casándose, comiendo, etcétera. Va a estar ocupada en otra cosa menos en lo que dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, aquí presentes y los que nos están mirando en las redes sociales, Cristo viene pronto y requiere una preparación para su venida. Y lo tenemos que hacer ahora, porque va a llegar el momento que se va a cerrar la puerta de la gracia, como se cerró así la puerta del arca, y luego nadie podrá entrar, nadie se podrá salvar. Y esto, lo que yo estoy diciendo, es palabra de Dios, no es palabra mía. La palabra de Dios lo dice a lo largo y a lo ancho. Cristo viene pronto en su segunda venida en majestad y gloria para ponerle punto final a la maldad de este mundo y llevarse a los salvos, a los que sí creyeron, al cielo. Y no importa si creyendo ahora la persona es sorprendida por la muerte. Eso no importa. Importa para nosotros porque sentimos dolor, que se nos fue un familiar. Pero para Dios no importa, porque Él dijo claramente allí en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a vivir? Cuando Cristo venga en majestad y gloria. Así que hermano, hermana, comienza tu preparación espiritual para encontrarte con Dios, nuestro Creador,
si tú dices que eres creyente, si tú dices que eres cristiano, entonces no pierdas más tiempo. No hay tiempo para perder. Comienza hoy. Hoy Dios te está llamando para que entregues tu corazón al Señor y comiences una vida nueva en Cristo Jesús. Y bueno, encadenando lo que estamos hablando con lo que decía el pastor, la tierra fue destruida. La tierra fue destruida una vez por agua y el Señor estableció un pacto y dijo, no va a haber más este problema, no va a haber más no va a haber destrucción en la tierra por agua, pero voy a poner una señal para que sepan que lo que yo digo se cumple. Y como se cumplió este suceso, se va a cumplir el segundo suceso, donde Jesús va a venir y la tierra será destruida por fuego para todos aquellos que no quieran dejar el pecado, para aquellos que no acepten la salvación que Cristo nos da. El arco iris es la señal de que lo que Dios dice se cumple. Eso es interesante, y para terminar, que ya se nos fue el tiempo, que cómo desde cuánto hace que Noé construyó el arca y vino el diluvio, hace varios miles de años, y sin embargo hasta el día de hoy nosotros estamos viendo la señal de Dios, el arco iris, que nos dice que este mundo no volverá a ser destruido por un diluvio de agua. Pero sí en la palabra de Dios nos dice que este mundo será destruido por fuego. Y entonces se van a salvar los que se preparen, los que se entreguen al Señor a partir de hoy, de ahora. Así que hermanos, el pacto que Dios hizo con Noé no se quedó en la historia. El pacto que Dios hizo con Noé lo quiere hacer hoy contigo. El Señor quiere hacer un pacto contigo. Entonces, Dios lo hizo todo. El pacto es de Dios. Lo que falta es tu decisión, tu respuesta. El Señor simplemente te invita, no te obliga, pero el Señor quiere salvarte por su amor y por su gracia. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la decisión que vayas a tomar tú a partir de hoy. Se nos fue el tiempo, Josué, entonces te cedo el micrófono para que nos despidas en una oración. Yo estoy invitando a todos aquellos que quieran cerrar los ojos, poner nuestra mente en armonía con Dios, conectarla con el Padre y conversar un momento con Él. Amoroso Padre y Señor nuestro, gracias por tu misericordia. Gracias porque el pacto lo hiciste para nuestra salvación. Gracias porque diste a tu Hijo para que pudiéramos entrar en esa salvación. Ahora, Señor, tu Espíritu Santo, como prometiste, que obre en nuestros corazones, para que nuestras vidas cambien, para ponernos en armonía con lo que a ti te agrada, para cuando tú vengas a sentir el gozo de que nuestro Padre, nuestro Creador, ha venido a buscarnos para que moremos con Él. Bendice a cada uno donde quiera que esté. Hazle llegar este mensaje a aquellos que tú sabes que lo necesitan. Y a los que estamos aquí, ayúdanos a avanzar en el camino marcado. Te lo estamos pidiendo, Señor. Estamos pidiendo por el resto de la programación. Todo te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.